Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maneja tu dolor, el podcast de Pain Relief en el que hablamos de dolor crónico y en el que queremos ayudar a todas las personas que lo padecen a tener una vida mejor, una vida en la que puedan volver a sonreír, en la que puedan padecer menos dolor. Y con este podcast queremos ofrecerles información sobre esta patología y los tratamientos que existen para tratarla. Hoy vamos a hablar del dolor lumbar crónico, que es uno de los más comunes y una de las principales razones del absentismo laboral. Os recordamos antes de nada, queridos oyentes, que podéis trasladarnos vuestras dudas sobre dolor crónico para que las resolvamos en este podcast. Podéis escribirnos a contacto@lowpod.es o dejarnos un mensaje en cualquiera de las redes sociales de Pain Relief, que os encontráis como Pain Relief SL, en Instagram, Facebook y Twitter. Mi nombre es Jorge Molina y hoy nos acompaña de nuevo el doctor Alberto Ríos Llorente, que es graduado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en anestesiología, reanimación y unidad del dolor. Trabajó en el Hospital Universitario de Salamanca, que en Soria, entre 2015 y 2019 y actualmente forma parte del equipo del Dr. Abejón. Bienvenido de nuevo, Alberto, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Ha sido correcta la presentación? Sí, ¿No me has sí, dicho algo sí. mal? Vale, genial. Pues hoy, como decíamos, vamos a hablar del dolor lumbar. Que si te parece, empezamos hablando de a qué zonas afecta, ¿no? ¿Qué zonas afecta? Vamos a empezar por lo más básico, donde nace este dolor. Claro, el dolor lumbar es la parte quizá más importante de todas las consultas que tenemos porque es la consulta más frecuente por la cual los pacientes acaban llegando a la unidad. El dolor lumbar es un dolor que es, desde mi punto de vista y yo creo desde todos, muy complejo porque el dolor lumbar puede tener muchas causas diferentes y somos nosotros los que tenemos que averiguar cuál es la cosa que más dolor le está produciendo al paciente para intentar tratarla. El dolor lumbar, desde mi punto de vista más típico y normal, puede ser el dolor de las articulaciones, de los elementos posteriores. Entonces aquí ya nos tenemos que meter un pelín en anatomía. Vale. Entonces, tienes que pensar eso, la espina entera, pues está dividida entre cervical, dorsal, lumbar, ¿vale? Lumbar es como la última parte, que es lo que junta las dorsales con el sacro, ¿vale? Eso Vale, sí, para situarnos, ¿vale? Y luego, lo que es la estructura de las vértebras, tú tienes que pensar que por un lado vamos a tener la parte más anterior del cuerpo, ventral, o lo que está más pegado como hacia el abdomen, ¿vale? Los cuerpos vertebrales, ¿vale? Que vamos a decir que son como una especie de ladrillos, vamos a poner ladrillos redondos, ¿vale? Y luego entre los ladrillos redondos tenemos discos, ¿vale? Entonces tú tienes el cuerpo vertebral de un nivel, un disco, el cuerpo vertebral del siguiente nivel, otro disco y así, hasta abajo. Vale. Pero por detrás, ¿vale? Tenemos unos elementos posteriores, ¿vale? Que son como una especie de, vamos a decir, como unos andamios que hemos puesto entre estos ladrillos, ¿vale? Que van a juntar también todas estas vértebras, pero por detrás, ¿vale? Y esos pues van a tener diferentes prominencias óseas, por ejemplo las apófisis espinosas, que son lo que, pues si tú te tocas la espalda, lo primero que te tocas dices, ay mira, tengo aquí unos piquitos, sí. Pues esas son las apófisis como una espinosas. Cresta, ¿no? Eso es, ¿vale? Justamente en la zona del centro, ¿no? Entonces, esta estructura, que es como una especie de endemagia posterior, ¿vale? Pues entre esta estructura y los cuerpos vertebrales se nos queda el canal raquídeo, que es por donde bajan pues todo el sistema central de nervios. O sea que sí que es verdad que pues arriba tenemos el cerebro, luego tienes médula espinal y luego esa médula espinal se transforma ya solamente en cordones nerviosos, o sea, en cada una de las raíces a partir de L1, L2 en adultos. Entonces, es muy importante esta estructura porque al final entre los elementos posteriores y el cuerpo vertebral va a estar pasando nuestras raíces nerviosas, que esto nos va a explicar todas las patologías de dolor irradiado y todas las cosas estas, ¿vale? Entonces, el tema es el dolor lumbar. El dolor lumbar puede ser originado pues por los propios discos, ¿vale? Porque tengas un problema discal, una discopatía, que los discos estén viejos, por decirlo de alguna forma, o que hayas tenido un problema con un disco y se haya roto un anillo fibroso y la parte dentro del disco se esté intentando salir hacia afuera. Eso puede generar dolor que llamamos dolor discal. Puedes tener también dolor de las articulaciones, o sea, entre los elementos posteriores de cada nivel hay unas articulaciones
pequeñitas entre cada nivel y nivel, que son, pues también van a tener que hacer su acción cada vez que movemos la espalda, que son las articulaciones facetarias, ¿vale? Entonces, estas mismas articulaciones pueden ser víctima de artrosis lumbar de toda la vida, ¿vale? O sea, cuando se te gasta una articulación, que te explica el paciente así, pues cuando se te gasta una articulación tú tienes una artrosis, ¿vale? Entonces, esa artrosis puede generar dolor, es una degeneración de la propia articulación que nos puede generar dolor, ¿vale? Este es el que yo consideraría el dolor lumbar más normal, ¿vale? Con pacientes con unos pocos más de años, que son pues el típico dolor normal, entre comillas, de toda la población en cuanto lleguemos a X edad, ¿vale? Porque al final todas nuestras articulaciones se van a deteriorar. Claro. Podemos intentar mejorar nuestra musculatura y todas las cosas, pero todo se acaba deteriorando. Entonces, al final, estas articulaciones van a producir una cosa que se llama síndrome facetario, ¿vale? Que es el dolor de las articulaciones, ¿vale? Entonces, para ese tipo de dolor tenemos tratamientos, ¿vale? Luego, para el dolor discal también tenemos tratamientos. Luego, por ejemplo, las fracturas vertebrales. Eso te iba a preguntar. Sí. Claro, fracturas mal curadas o fracturas. Sí. Bueno, mal curadas o no mal curadas. Sí, claro. Tú imagínate, en esta estructura que nos hemos montado mental de ladrillos, ¿vale? Si uno de los ladrillos cogemos y lo reducimos a la mitad de altura, ¿vale? Si a la mitad de altura del ladrillo pues le sumamos que todos esos elementos posteriores también se van a tener que juntar más, eso nos va a producir también colateralmente también un dolor articular. O sea, ya, por muy bien que te haya quedado la fractura, tú has perdido una altura, lo mismo que si tú pierdes la altura de un disco. Si uno de los discos por degeneración acaba perdiendo altura, las articulaciones que están a nivel posterior también se van a tener que juntar más y eso también va a generar artrosis y también va a generar dolor articular. Entonces, cualquier cosa, pues al final puede producir varios síndromes diferentes. O sea, el dolor en sí es complejo porque hay varios focos que pueden ser causantes del dolor y una cosa te puede desembocar en otra y al final tenemos que ver qué opciones podemos hacer para intentar tratar el dolor. Porque cuando nosotros hacemos tratamientos intentamos averiguar de dónde procede más el dolor del paciente. El origen, ¿no? Eso es. O sea, que cuando hacemos bloqueos diagnósticos lo que queremos saber es si poniendo anestesia local en el nervio que recoge solamente, por ejemplo, la sensibilidad de una articulación, se quita el dolor. Entonces, dime. No, iba a decir, porque estabas aquí numerando y hay oyentes que también se preguntan si está asociado el dolor lumbar crónico al dolor ciático, del nervio ciático. Claro, el tema es cuando tenemos cualquier tipo de compresión a nivel de dentro del canal raquídeo, por donde, pues eso, entre nuestros cuerpos vertebrales y los elementos posteriores, si tú tienes una cosa que te está aplastando un nervio, ¿vale? Pues pasas a tener también un dolor radicular, que se llama, ¿vale? La ciatalgia o el dolor ciático, ¿vale? Es como el compendio de varios dolores radiculares, ¿vale? El nervio ciático se forma entre los nervios de L4, L5 y S1 principalmente, salvo variaciones anatómicas. Y cuando alguien dice, pues eso, tengo ciática, ¿vale? Pues no es lo mismo que te duela por el culo y el lateral de la pierna hasta el pie, que luego gira y te coge el dedo gordo, que esto concretamente es un dolor radicular de L5, a un dolor que me coge solo por detrás, por la cara posterior de la pierna y me llega hasta la planta del pie. Eso sería un dolor de S1. Puedes tener los dos juntos, ¿vale? Que sería un dolor de L5 y de S1. Son dolores radiculares. Ahora que hablabas de zonas a las que podía afectar, esta es otra de las preguntas que se hace la gente. Generalmente el dolor crónico en la zona lumbar, ¿a qué zonas afecta? Más allá, ¿suele coger otras zonas? ¿Suele coger la zona de la pierna, la zona genital? O sea, todo lo que sea. O sea, quiero decir, desde el nivel donde tú tengas una compresión, porque ya estamos hablando de dolores irradiados, no solamente de dolor lumbar, todos los nervios que estén por debajo de ese nivel afectado pueden verse afectados. Por ejemplo, tú imagínate esto como si fuera, no sé, una vía de tren, ¿vale? Entonces el tren tiene que pasar, ¿vale? Pero si de repente el tren por una zona no puede pasar porque está atascado, todas las demás estaciones, desde donde está atascado hasta el final de la línea, pueden verse afectadas. Sí. ¿Vale? Así un poco explicado. Un saludo a nuestros oyentes de Cantabria y Asturias, que les ha pasado ahora con los trenes, que los han hecho de un tamaño que no entraban por los túneles. No tenía ni idea. Y entonces los han tenido que rehacer. Madre mía. O sea, ¿Han tenido que rehacer los trenes o los túneles? Los trenes, pues los túneles son algunos del siglo XIX.
Entonces ahora los tienen que rehacer después Madre de 3 mía. años esperándolos porque son más grandes y no entran. Madre, pues algo así. El tema es, por ejemplo, si tienes una protusión lumbar, una hernia ya concretamente, una hernia brutal que ocupa todo el canal raquídeo, no solamente la raíz de ese nivel, que muchas veces incluso se salva, la raíz que sale justamente a nivel del disco, porque sale un pelín más arriba que el propio disco, sino las raíces de abajo son las que se van a ver afectadas. Normalmente, pues si la hernia se va más hacia uno de los lados, hacia la izquierda o hacia la derecha, justo las raíces del receso del canal de ese lado van a verse más afectadas. Entonces, por ejemplo, una hernia grande en L4, L5 puede ser que esté aplastando la raíz que sale por el siguiente nivel, que es la de L5, y que no nos esté dando ninguna clínica a nivel de la raíz que sale al mismo nivel de la hernia, que es la de L4. Y las subsiguientes raíces también. O sea, si ya la hernia es brutal, puedes tener compresión de las raíces sacras y una compresión que se llama de cola de caballo con afectación de raíces sacras. Las raíces sacras son las que, pues lo que has dicho tú, cogen la sensibilidad y las funciones de la parte genital y pues puedes llegar a, por ejemplo, a tener incontinencia urinaria o fecal por culpa de una hernia lumbar. Pero esto ya, o sea, que es una de las cosas que necesitaría una cirugía urgente de descompresión para que todos estos cambios no vayan a ser crónicos. O sea, lógicamente, si un paciente llega que no puede mover una pierna o que no le funcionan las raíces sacras, eso es indicación de cirugía urgente. O sea, debería estar y al día siguiente, como muy tarde, operado. Ahora después vamos a hablar de tratamientos, ¿no? De si es necesario pasar por quirófano siempre, si no. Pero antes te quería preguntar cómo afecta el dolor lumbar crónico a las personas que lo padecen. ¿Es muy inhabilitante en su día a día? ¿Qué actividades impide realizar? Por ejemplo, ¿impide estar de pie? ¿Impide moverse con normalidad? Claro, o sea, al final el dolor crónico, como muy bien dices, pues es crónico, ¿vale? Entonces, y ya hablamos en otros podcasts de lo que afecta a la esfera psíquica, el tener un dolor continuamente durante un día entero. Entonces, en función del tipo de dolor que tengas, pues te puede afectar más en un tipo de actividades u otras. Hay pacientes que te cuentan y te dicen, no, mira, yo la verdad que sentado y tumbado estoy bien, el problema viene si estoy de pie quieto o si estoy andando mucho tiempo, si estoy haciendo alguna actividad, ya sea hacer la cama o cualquier cosa o fregar los platos. Entonces, en función de cómo de mal esté la situación, pues puede afectarte más o puede afectarte menos. Sí que es verdad que pues prácticamente es una constante que cuando tienes dolor lumbar crónico, cuando estás de pie quieto, estás mal. También con los dolores radiculares, muchas veces estando sentado empeora mucho el dolor. El dolor discal estando sentado quieto también empeora mucho normalmente estando sentado. E incluso en la cama, pues estos mismos síndromes de dolor también nos pueden producir dolor y te pueden llegar pacientes y decir, es que no puedo dormir porque no encuentro la posición, porque me doy 1000 vueltas y me sigue doliendo. Entonces, dime. ¿Es un dolor que tiene alguna característica concreta a la hora de padecerlo? Quiero decir, ¿es un dolor muy punzante? ¿Es un dolor, yo que sé, como un cosquilleo? No sé. No, claro. Yo siempre remito un poco a lo que pregunta la gente, ¿no? Eso que dice, ¿cuáles son las características de este dolor? Entiendo porque hay gente a lo mejor siente dolor en esa zona de determinada forma y quiere saber si puede ser ese tipo de dolor o no. Claro, a ver, puede ser de todos los tipos que has mencionado. O sea, quiero decir, puede ser desde una cosa muy suave, pues tengo a lo mejor una presión lumbar y una sensación de pinchacitos o cosquillitos solamente en la cara lateral de la tibia, o puede ser, pues como una vez un paciente me trajo un dibujo que me pareció increíble, que era el mismo como si le hubieran encadenado con una especie de cadena con pinchos toda la pierna entera y se le estuvieran aplastando. O sea, quiero decir, imagínate una cadena entera de pinchos alrededor de tu pierna y alguien apretándote la cadena. Pues, o sea, quiero decir que... visual, ¿no? Claro, sí, no, la verdad que el dibujo era increíble. O sea, porque le dijeron los hijos, o sea, al paciente le dijeron, oye, papá, ¿nos puedes dibujar qué es lo que sientes? Y el padre lo dibujó y me lo trajo en la consulta, sí. Qué bueno. Y hablemos del estilo de vida, porque hablábamos antes de algunas de las causas que puede provocar este dolor, ¿no? Tema de fracturas, también hablamos de dolor ciático, hablábamos de articulaciones, de articulaciones de discos vertebrales, ¿no? Pero ¿hay alguna posición o algún estilo de vida concreto que puedan contribuir a padecer un dolor
crónico en la zona lumbar en un futuro, yo que sé, sea una mala posición al estar sentado mucho tiempo delante de un ordenador en mala posición? Yo creo que todo lo que sea no hacer actividad física que empeore la calidad de tus músculos lumbares y abdominales, va a hacer que el peso que tú tienes recaiga más sobre las estructuras óseas, bueno, o sobre lo que es el esqueleto axial. Entonces, al final, si tú no tienes esa caparazón de músculos que mantengan todo esto unido, empiezan los discos a degenerarse, puedes tener una protusión, puedes tener muchas cosas. Entonces, ya sea, por ejemplo, pacientes que tengan mucho peso, pues eso es como si tú cogieras y tuvieras que irte todos los días. Imagínate llevar 50 litros de leche pegados con celo a tu cuerpo, ¿vale? Por diferentes partes. Pues todas las partes, los litros de leche que estén por encima de tu cintura, todo ese peso lo va a tener que soportar tu columna lumbar. Y si tus músculos no están preparados para ayudarla, pues puede ser, claro, o sea, quiero decir, puede ser que empeore lo que sea tu propia columna. Entonces, claro, al final es como que tenemos que estar entrenándonos para nuestra vida diaria, porque si no, pues las cosas acaban mal. Es tan fácil como, o sea, quiero decir, yo no soy una persona que haga mucho ejercicio, con lo cual un día que me dijo mi mujer, oye Alberto, ¿por qué no coges el tronco ese y te lo llevas a casa? O cuando después del Filomena que me dijeron, no, mira, este cachito de tronco lo quiero como asiento. Claro, estuve llevando el tronco 20 minutos y estuve 3 meses con un dolor discal. Claro, porque yo no estoy preparado para hacer ese tipo de carga durante 20 minutos. A lo mejor un señor de gimnasio sí que te lo puede hacer y no va a tener ningún tipo de problema. Y si hablamos de procedimientos más comunes para diagnosticar este dolor, ¿cuáles son? ¿El TAC, resonancia, radiografías? Claro, normalmente, por ejemplo, los pacientes cuando tienen un primer aproximación a cualquier médico, la prueba que tienen más fácil son las radiografías. Te piden una radiografía y bueno, pueden ver pues la estructura ósea si hay algún cambio. O sea, quiero decir, dentro de esto pues también están las listesis y las anterolistesis o las retrolistesis. Es decir, imagínate que los ladrillos que hemos colocado nosotros en nuestra mente como si fueran los cuerpos vertebrales, pues nosotros cogiéramos un ladrillo y lo moviéramos de la verticalidad, o sea, de la línea central. Entonces es como que se me ha movido el ladrillo, pues eso se puede ver en una radiografía. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, para poder ver todas las partes que no son óseas, necesitamos una resonancia magnética. O sea, para saber cómo están los discos, para saber si hay una compresión de estructuras nerviosas de una manera adecuada, hay que hacer una resonancia magnética. El TAC nos puede ver parte de tejidos blandos, pero también está sobre todo enfocado a ver los huesos. O sea, con el TAC podemos ver mejor las estructuras óseas que con la resonancia, y con la resonancia podemos ver mejor los tejidos blandos que con el TAC. Y si hablamos de tratamientos, ¿cuáles son los más comunes? La gente también nos pregunta si todos requieren pasar por quirófano. Hablábamos también antes fuera de micro que también se combinan tratamientos con fisioterapia, ¿no? Claro. De hacer también pues higiene postural y otro tipo de Claro, lo más básico es lo que estás diciendo. Siempre, pues bueno, tratamientos médicos nos pueden ayudar, o sea, pastillas siempre te pueden ayudar para saltar un bache. Pero lo que necesitas al final, lo que te puede curar realmente es fisioterapia, rehabilitación. O sea, eso es lo que te puede curar un problema, ¿vale? Todo lo demás, desde mi punto de vista, son apaños. O sea, las cosas que yo hago o las cosas que se hacen en las unidades de dolor o una cirugía, desde mi punto de vista es un apaño, ¿vale? Es un apaño que en ocasiones es necesario, ¿vale? Sobre todo cuando una cosa está terrible y necesitas una cirugía de descompresión. Eso es un apaño necesario, pero no te va a curar tu problema. Tu problema ha sido que durante años pues esa columna se ha ido degenerando o el disco X ha ido empeorando debido a pues lo que hemos comentado antes. Y eso, o sea, quiero decir, no son procedimientos curativos. O sea, no es tengo esto, me lo quitan y ya está. ¿Vale? O sea, no es un tumor, no es, claro. O sea, quiero decir, es un problema
de todas las estructuras o de todo. Entonces, o sea, quiero decir que a lo mejor te operas de la espalda, pues es que las cirugías de la espalda, que tampoco nos vamos a meter demasiado en eso, porque yo no soy cirujano, yo soy anestesista, pero al final lo que te hacen es pues descomprimir. Pues, ¿qué te pueden comprimir? Te pueden quitar un cachito de los elementos posteriores que hemos hablado, que se llama lámina, te quitan una lámina, entonces mira, ya está, ya te quito la compresión, porque por lo menos por aquí, pues ya no hay compresión de las partes óseas. Que tienes una estenosis de canal, que también se habla mucho de las estenosis de canal. Sí, lo vamos a de canal es en eso los que próximos episodios, vamos a hablar en un episodio. Perfecto. De estenosis. Pues que tienes una estenosis de canal, pues la estenosis del canal al final, pues ¿qué hacemos? Descomprimir y así hacemos el canal más grande. Pues ya está, sí, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces luego te tienen que poner como otro andamiaje externo de tornillos para que no se nos desmonte la columna lumbar. Entonces, son todo pues apaños, es para que no se caiga el edificio. O sea, quiero decir, es para que no se te caiga el edificio, que puede ser que lo necesites y sea totalmente necesario, pero no es una curación. O sea, quiero decir, la curación va más en torno a lo que te puede hacer un fisioterapeuta y un médico rehabilitador en estadios iniciales de un problema, más que las cosas que podamos hacer en unidades de dolor o lo que te pueda hacer un cirujano de columna, ya sea neurocirujano o traumatólogo. O sea, y eso es una cosa que también muchos pacientes hablan. Te preguntan, oye, ¿me operaré de la espalda y seguiré con dolor? Pues es que los estudios que tenemos ahora mismo es que hay series que te hablan de entre un cuarto de los pacientes, incluso la mitad de los pacientes, que puedan seguir teniendo dolor después de pasar por una cirugía. Claro. O sea, que quiero decir, y no es porque la cirugía esté mal hecha, que a lo mejor la cirugía es totalmente necesaria, porque si no es que se te desmonta la columna, pero que no resuelve el problema. No resuelve todos los problemas. Claro. O sea, igual que lo mío, desde mi punto de vista, por decirlo de alguna manera, las unidades de dolor, no te vamos a resolver el problema. Lo que vamos a hacer es, pues sí, te lo desinflamamos, por lo menos que no duela, y a ver un poco si... ¿no? Claro, o sea, quiero decir, si con lo nuestro, que es mucho más simple, consigues una mejoría clínica y en tu día a día, y puedes volver a hacer ejercicio, y eso sí que te puede curar. Genial. Hablabas eso precisamente, ¿no? de lo importante que es ese trabajo con el fisioterapeuta, ¿no? en fases iniciales. Y más allá de la fisioterapia, bueno, o incluso hablando de fisioterapia, más allá de los tratamientos, ¿les recomendáis algo concreto a los pacientes? Yo qué sé, que duerman en una postura concreta, que hagan natación, que trabajen la respiración, o cada paciente es un mundo y no hay una serie de indicaciones concretas que se puedan repetir? Claro, yo estoy contigo. Vale, o sea, quiero decir, te dicen, haz pilates con máquinas, haz natación. Joder, yo no sé nadar. O sea, quiero decir, yo no soy nadador profesional. Y si me pongo a nadar, claro, si me pongo a nadar sin saber, me hago daño en el cuello, por ejemplo. Y, o sea, entonces al final, si tú quieres carne, vas a una carnicería. Sí. ¿Vale? Y si tienes una pregunta de carne, pues se la haces al carnicero. Sí. Entonces, si tú quieres saber de ejercicios, pues vas a tener que preguntarle a los que saben de ejercicios, que son los fisioterapeutas y los médicos rehabilitadores. Entonces, mi consejo siempre que un paciente me pregunta, oye, mira, me han dicho que el pilates con máquinas es bueno. Pues yo no sé si para tu caso concreto el pilates con máquina va a ser bueno. Probablemente sí, cualquier tipo de ejercicio va a ir bien, pero necesitas estar guiado por un profesional que pueda acomodar los ejercicios a tu caso concretamente, claro. O sea, muchas veces yo siempre le digo a los pacientes, es que coger cualquier tipo de peso con una espalda que no está preparada para ello, o sea, tienes que intentar, pues eso, hacer higienes de coger peso, de levantarte, de todo este tipo de actividades, porque si no, pues coger los 8 litros de leche en la mano izquierda y las cervezas en la mano derecha, o 3 bolsas de compra, o lo que sea, pues al final es un montón de peso que al final va a repercutir en tu zona lumbar. O sea, quiero decir, igual que ejercicios de gimnasio que requieran sujetar peso libre mientras estás sentado de pie, pues todo ese peso va a ir a la columna lumbar. Tienes que tener un cuerpo preparado para hacer eso. No es que no se pueda hacer, pero hay que tenerlo preparado. Pues yo creo que queda claro lo que es el dolor lumbar crónico, un poco cómo afecta, cuáles pueden ser sus causas y sus posibles tratamientos. No sé si quieres añadir algo más. No sé si, o sea, quiero decir, supongo que los tratamientos específicos de cada una de las cosas del aquí dolor lumbar a nivel genérico. O sea, quiero decir que en cuanto a la unidad del dolor, pues se tratará en otros momentos, porque es que si no nos podemos. Sí, claro. Aquí estamos haciendo una introducción al dolor lumbar crónico y ya después, en los próximos episodios hablaremos ya de tratamientos
más concretos. Pues muchas gracias, Alberto, te escuchamos en el próximo episodio en el que vamos a hablar de dolor cervical. Muchas gracias, nos vemos entonces. Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.